Bueno, vamos a continuar, una vez completados cafés, firmas de libros, espero, y demás necesidades perentorias. Y vamos a pasar ahora a una mesa redonda a la que se le ha puesto el título de Retos actuales para el conocimiento del autismo, que en el fondo es un reto para los ponentes, a los que agradezco que lo hayan aceptado, porque, como íbamos comentando, prácticamente le hemos pedido que hagan, vamos a tener como 3 ponencias en una, y les vamos a dar un ratito pequeño a cada uno, pero para que podamos irnos de aquí con un cierto sabor a cuál es la situación actual o qué es lo que se cuece en el mundo del autismo. Y el mundo del autismo es muy amplio y eso es lo que se ha pretendido reflejar, el mundo de la investigación en el autismo es muy amplio y eso es lo que se ha pretendido reflejar un poco aquí en esta mesa, ¿no? Vamos a tener, por tanto, como 3 planos, ¿no? Lo hemos dividido en 3 planos, aunque había diversas maneras de hacerlo, tanto el enfoque más desde la biología, desde el sustrato neurológico, por otro lado la parte psicológica, la parte cognitiva, y por otro lado no podía faltar, bueno, qué sabemos sobre lo que hay o lo que no hay a la hora de intervenir, que al fin y al cabo es una de las cuestiones que más nos interesa y que nos trae aquí, ¿no? Para ocuparse de lo primero vamos a tener a José Ramón Alonso, que tengo aquí a mi derecha. José Ramón Alonso es catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León en la Universidad de Salamanca. Y, bueno, tenéis en el programa un listado enorme de todas las cosas que ha hecho, ha publicado libros, sin fin de capítulos de libros, artículos científicos numerosos, ha estado en muchas universidades. Entre medias ha encontrado tiempo para ocupar cargos institucionales de gran importancia. En fin, no sé cómo lo hace, pero además de todo eso, será muy conocido quizás por muchos de vosotros porque es un gran divulgador. En los últimos años, bueno, aparte de recorrer gran parte del territorio nacional dando charlas en eventos importantes como Naucas y en cualquier evento donde alguien quiere contar algo de neurociencia o de su campo, va y cuenta, y lo cuenta muy bien. Además tiene un blog que ahora se llama Neurociencia en Español, antes se llamaba Unidiversidad, ¿no? Donde uno puede estar pues, al tanto, y va sacando además libros, uno de los cuales nos pilla cerca, sacó con distintos posts de su blog, que era Investigaciones recientes sobre el autismo. Y bueno, pues con toda esta actividad va contando y va divulgando el conocimiento científico en la población en general. Y bueno, y esperamos que divulgue un poquito aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por venir, José Ramón, y aceptar. Me gustaría contaros algunas de las cosas en las que estamos viviendo. Tengo la sensación que muchas veces estamos tan agobiados por el día a día, estamos como sacando cubos de agua de un barco, que no nos planteamos a dónde va ese barco, qué es lo que está pasando con ese rumbo. He organizado la charla corta en 3 partes. La primera, voy a empezar con las malas noticias. Luego os contaré un poco, más o menos, cuál es el estado actual del tema, y lo último serían algunas noticias recientes para ese ponernos todos al día que comentaba David antes. Lo primero es que para un neurobiólogo no existe nada más complejo en el universo que un cerebro humano. 86.000 millones de neuronas con billones de conexiones, constantemente reformándose, constantemente cambiando, adaptándose, y vuestro cerebro se ha modificado de que he empezado a hablar hasta lo que es ya en estos momentos. Por lo tanto, es un auténtico reto entender qué es lo que está pasando y qué es lo que hace que aparezcan unos comportamientos peculiares. ¿Cuáles son esas malas noticias? Bueno, la primera es que no tenemos un marcador biológico. No podemos sacar una gota de sangre y valorar cuál es el grado de autismo de una persona. Se está intentando por muchos niveles, por neuroimagen, por distintas técnicas, pero no disponemos de un marcador biológico. Un segundo problema es que no podemos hacer consejo genético. Si una familia viene con un niño una familia tiene un niño con autismo y te dice qué probabilidades tengo de que en un segundo embarazo el segundo niño también tenga autismo, le podemos dar la probabilidad general, pero no podemos decirle en su caso concreto, no lo sabemos tampoco. Tercer problema es que no tenemos
una medicación eficaz para muchos de los síntomas y signos, para aquellos que puedan requerir una, vamos a decir, normalización. Al mismo tiempo, y eso también daría para el coloquio, tengo la sensación de que muchas veces esos tratamientos se ponen sin objetivos o se ponen por tiempos ilimitados. O sea, sería otra cosa hablar. Las personas con TEA viven menos. Y yo creo que esto es algo que tenía que ser como un mazazo en nuestra sociedad, porque si veis esta gráfica, que es la única que no es nueva de esta presentación, pues veis que la gente con autismo muere mucho más de cáncer, por ejemplo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué demonios tiene que ver el autismo con el cáncer? No, el problema es si tú no cuentas que estás enfermo, que te duele algo, que tienes una dificultad y cuando llegas a los servicios médicos ya es demasiado tarde. Entonces es uno de los problemas reales que estamos viviendo. Los casos siguen aumentando. Yo creía que íbamos a llegar ya a un plató, ¿no? A una meseta. Pero los últimos números ya no son 1 en 88, sino son 1 en 68. Hechos con la misma metodología, en las mismas ciudades testigo, con los mismos criterios diagnósticos. Entonces, pues otro problema que nos está afectando. Y lo último que he traído, bueno, fijaros también que los casos, aparentemente, los hemos encontrado en Norteamérica y en Europa Occidental. Pero curiosamente parece que no existe autismo en otras partes del mundo, algunas tan cercanas culturalmente a nosotros como América Latina. Evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que son personas que todavía no se han diagnosticado y que no tienen ningún tipo de atención o servicio. Bueno, y lo último es que caen en manos de desaprensivos. O sea, si habéis leído el último libro de Silverman, pues dice eso, ¿no? Que 3/4 partes de los niños con autismo en Estados Unidos van a maestros reiki, acupuntores, herboristas, naturópatas, homeópatas, a toda esa enorme cantidad de falsas terapias que no tienen ningún tipo de evidencia científica y que se aprovechan, en mi opinión, del cariño de unos padres a un hijo. Tenemos casos reales como este señor que habla de las causas, posibles soluciones. Las causas, aunque la ciencia haya demostrado que no es ninguna de estas, no son las vacunas, ni los aditivos, ni los parásitos, ni las antenas de telefonía, pues tiene un público, tiene una audiencia y no solo las causas, sino también las posibles soluciones, como una lejía industrial de la que se utiliza para blanquear o que se utiliza para cuidar la piscina, y es lo que se da a los niños a veces bebido o en enemas. Entonces, esto es parte de esta primera parte de la charla, esos problemas que estamos afrontando en la actualidad. Segunda parte, ¿qué es lo que sabemos de genética y qué es lo que sabemos de neurobiología? Hacerlo un poco más de 6 minutos es complejo, pero bueno, para esos 86.000 millones de neuronas y esos billones de conexiones lo hacemos sorprendentemente con muy pocos genes. Solamente unos 20.000 codifican proteínas y hay otros pocos miles que se encargan de regulación. Esto fue uno de los golpes cuando se hizo el primer genoma humano. Cómo construíamos algo tan complejo con tan pocas instrucciones. El sistema es que utilizamos muchas veces la misma herramienta para hacer distintas cosas en distintos lugares y en distintos procesos. Una de las herramientas que hemos utilizado son los estudios de gemelos y el dato llamativo es que la heredabilidad del autismo, 0 sería que no hay componentes hereditarios, 1 es que es exactamente todo es pura genética, es 0,9. O sea, es uno de los trastornos relacionados con el sistema nervioso donde la heredabilidad es más alta, donde la genética juega un peso más importante. Lo podéis comparar con otros tipos de trastorno, entre el autismo está, como os digo, entre los más altos. Lo siguiente que hicimos fue buscar anomalías cromosómicas, intentar localizar si se veían cambios. Y no hemos ido muy lejos por esta vía. Hemos encontrado algunos cromosomas donde hay algunas afectaciones particulares en poblaciones, ni siquiera nunca en la totalidad de las personas con autismo, pero en algunos casos sí que tenemos cosas más llamativas. Os traigo 2 ejemplos, digamos, de los pocos que son fáciles. En el síndrome de Rett, un gen que
interviene a su vez en la represión de miles de genes. Bueno, en febrero en Shanghái han hecho macacos que tienen este gen duplicado. Entonces, por primera vez quizá lo plantean como que tenemos el mejor modelo animal en estos momentos. Animales que muestran problemas de sociabilidad, animales que muestran una locomoción en vueltas, animales que muestran un mayor grado de ansiedad. Una herramienta para poder probar tratamientos y conocer un poco más este trastorno. O el síndrome de la X frágil, otro ejemplo. Bueno, luego hemos encontrado genes concretos. Aquí veis algunos de los más apreciados o más conocidos o a los que se ha dedicado más tiempo. Todos intervienen en el desarrollo del sistema nervioso y muchos de ellos en las fases muy tempranas, en el primer trimestre. Entonces, hasta ahora hemos localizado unos 65 genes implicados en el autismo. Genes que dan una mayor propensión si tienen algún tipo de variación o tienen algún tipo de polimorfismo o algún tipo de mutación. Al principio esto era una pesadilla porque tenías que ir haciéndolo gen a gen, pero ahora tenemos microarrays donde tú puedes hacerlo muy rápido, barato relativamente y probar grandes poblaciones. Entonces, es decir, la tecnología aquí está por primera vez de nuestra parte. El problema de los microarrays es que primero probamos cuáles son las proteínas o los genes afectados. Aquí veis, encontramos cientos que aumentan y otros cientos que disminuyen. Entonces tienes que elegir algunos de ellos, algunas son de las dianas en las que vas a trabajar. Y con eso es con lo que vas avanzando, con eso, sin mucho más. O sea, eliges alguno que tienes más información o que crees que puede jugar un papel y trabajas sobre esos genes. Están por todas partes, más lógicamente en esos primeros cromosomas que fueron los primeros que detectamos, podemos ir encontrando las regiones en las que están localizadas esas variaciones y lo que es interesante es que se ha visto que en la mayoría de los casos se trata de procesos de inversión, es un trozo que está al revés. Traslocación es un trozo que se ha movido dentro del cromosoma. Delección, que es que si teníamos nuestro sistema genético tiene muchos sistemas de seguridad y uno de ellos es tener más copias de lo normal. Si algo falla, tenemos todavía recambios. Entonces, las delecciones es que si de repente teníamos, imaginaros, 10 copias, de repente tenemos 8, se han perdido 2, se han cortado 2. Y las duplicaciones lo contrario, si tenemos 8, de repente tenemos 16. Entonces, curiosamente, fue yo creo una de las cosas importantes de los últimos años, es encontrar que en el caso del autismo lo más llamativo eran las variaciones en el número de copias. No eran genes estropeados, no eran genes mutados, no eran cambios en la secuencia, sino simplemente tener más o menos copias del mismo gen. Me va a sobrar. Y luego los tenéis por todas partes. Esto es un estudio también, es decir, son nuestros 23 pares de cromosomas, es decir, yo creo que ya nadie, cuando dicen en la prensa a veces el gen para, olvidaros, jamás se encontrará el gen para el autismo, porque lo hemos buscado mucho y no existe. Y luego os diré dónde estamos ahora en estos momentos. ¿Vale? Entonces, un número sustancial, porque eso también es otra parte, quizá luego para la discusión, hablamos siempre del autismo y probablemente tendríamos que hablar de los autismos. Y es como en el caso del cáncer, donde metemos todo en el mismo saco, pero resulta que ni los orígenes, ni la genética, ni los tratamientos son buenos todos para todos, ¿no? Entonces, quizá en algún momento, y es, como os digo, otro tema, tendremos que segmentar. Aquí es lo que hemos visto, cuáles son probablemente mutaciones, claramente mutaciones, y aquí veis el gran, amplio grupo de los que no sabemos. O sea, yo siempre digo, tenemos que combinar prudencia, pero también con esperanza. Nunca hemos ido tan rápido como estamos yendo en estos momentos. Bueno, este señor de aspecto tan desagradable es simplemente para defender lo que nosotros hacemos. Me resulta muy grato estar con vosotros porque no tratamos con niños con autismo. Yo trato con ratones.
y con ratones en los que probamos cosas como entender estos cambios genéticos o entender, que es a lo que yo me dedico, por qué perdemos células y si somos capaces de recambiar esas células que hemos perdido. Entonces, si lo que veis aquí es los genes del ratón, ¿dónde encajan en los genes humanos? O los trozos de cromosoma del ratón. Es decir, el ratón es una herramienta espectacular para estos estudios. Podemos hacer muchas cosas con mucha rapidez y podemos probar cosas a ver si funcionan o no funcionan. Bueno, eso con respecto a la parte de genética. Con respecto a la neurobiología, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay distintos procesos celulares afectados. Y esto yo creo que es clave y que sabemos demasiado poco. El primero es que al poco de nacer, nuestro cerebro genera grandes poblaciones de nuevas neuronas. Lo ha hecho también antes de nacer, pero aquí es diferente porque esas neuronas ya están recibiendo información sensorial, están recibiendo información del mundo exterior. Entonces, en ese proceso se han visto alteraciones claras, es decir, en esa neurogénesis postnatal. Ojo, nos queda algo de neurogénesis a lo largo de toda la vida, pero muy restringida y muy poco modulable, por lo que sabemos. Segundo, nuestro cerebro hace una cosa muy extraña, que es generar grandes números de neuronas, digamos, en exceso. Y luego lo que hace es cortar, eliminar todas aquellas que no se han conectado adecuadamente. Eso explica algo tan llamativo dentro de lo que no hay muchos estudios, porque no es fácil, como entenderéis, pero en estudios de material post-mortem, los niños con autismo tienen más neuronas que los niños que no tienen autismo. O sea, muchas veces asociamos a pérdida de algo. Aquí lo que hemos perdido son los mecanismos de eliminar las neuronas en exceso. Otro aspecto clave donde intervienen muchos de esos genes que hemos identificado son los temas de sinaptogénesis. Esas neuronas nacen normalmente cerca de los ventrículos, se van a mover a través del cerebro siguiendo los vasos sanguíneos que les sirven al parecer como guía, como camino, y cuando llegan a su destino final tienen que establecer conexiones sinápticas. Esa es otra fase que está claramente afectada. Y luego en general nos centramos en las neuronas, que es lo que más nos gusta porque son las células nobles que decía Cajal, pero hay toda una serie de poblaciones gliales que también pueden jugar un papel. Entonces estamos también descubriendo esa parte, es decir, qué es lo que hacen los astrocitos, qué es lo que hace la microglía en el desarrollo de un cerebro que luego va a ser diagnosticado con autismo. Vemos cambios, algunos son muy patentes, muy llamativos, porque se está estructurando de una forma anómala, por ejemplo, la corteza cerebral, como esas microcolumnas. Otro resultado muy reciente, de junio de 2016, es que el autismo no es solo cerebro, es otro de los errores, yo creo, comunes en estos momentos. Usando los ratones que os digo que puedes hacer maravillas con ellos, es con el gen este mutado, el que os dije antes, pero tú puedes hacer que se exprese no en todo el organismo, lo pones un promotor específico y aquí se expresa solamente en el sistema nervioso periférico, fuera, por tanto, del encéfalo, fuera del sistema nervioso central. Estos ratones tienen anomalías en las neuronas de la piel, tienen un tacto alterado, tienen mayor ansiedad, por ejemplo, en una jaula es no recorrer el centro del espacio, ¿vale? Tienen menos interacciones sociales. Esto solo sucede si tú haces que eso se produzca en el desarrollo temprano, o sea, si lo haces con un ratón adulto no ves esos cambios. Y, perdón, es posible, aquí, restaurar el tacto normal. O sea, no solo queremos conocer cómo es la neurobiología del proceso, sino queremos intentar, en lo posible, intentar reparar, intentar volver a cómo son las cosas en un ratón normal. Y esto nos abre también, si es sistema nervioso periférico, hay un jugador que hemos tenido muy abandonado y que ahora hay un interés enorme, que es el tema del digestivo. Luego os hablaré también un poco de él en estos últimos minutos. Bueno, entonces el resumen de esta segunda parte. El autismo es un trastorno neurobiológico, no es otra cosa. Poligenético, no hay un gen, sino hay muchos genes implicados y que se inicia en el desarrollo temprano.
Segundo, es multiorgánico. No es solo cerebro, es todo el organismo, aunque hay una implicación predominante, por lo que sabemos, de una disfunción del sistema nervioso central. Hay alteraciones en las conexiones, tanto próximas dentro de un mismo hemisferio como entre los hemisferios. Y, finalmente, tiene un alto impacto en el funcionamiento cognitivo y neurológico, con problemas en la integración de información y en la coordinación de sistemas múltiples. Eso sería ese resumen de la segunda parte. Y voy a la última, que es decir, ¿qué tenemos delante de nosotros en estos momentos? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, os pongo eso, es decir, tenemos que crear qué es lo que queremos que suceda o cómo queremos atender a estos niños y adultos con autismo, ¿no? Entonces, hay una nueva genética. Este es un trabajo publicado en Nature Neuroscience, y todos habéis oído lo que es hablar de Big Data, de las grandes cantidades de datos. Lo que han hecho son dos partes. Por un lado, conseguir los datos de miles de bases de datos genómicas y ponerles con un sistema de aprendizaje automático. Empieza a haber todas esas conexiones entre genes y va viendo qué relaciones se mantienen y cuáles se van eliminando. Al análisis de todo el genoma han sido 100 millones de interacciones, pero el dato que para mí es importante es este. Los genes candidatos, los genes implicados en el autismo, han pasado de ser 65 a unos 2.500. Con lo cual, prácticamente el 10% de los genes de una persona tienen, por lo que esto indica, algo que ver con el autismo. La inmensa mayoría nadie los ha mirado, nadie sabe qué hacen, no saben si están mutados. Eso. Y finalmente esto abre la puerta a nuevos fármacos que puedan interaccionar con esos genes alterados y a nuevos tratamientos. Segundo aspecto, una aplicación para detección temprana. Se ha presentado en un congreso que ha habido ahora sobre temas de salud inalámbrica. Entonces, es seguir la postura de los ojos, ya os digo, con una app para el teléfono. A los niños se les enseñaban distintas escenas sociales, grupos familiares, y era a ver si el ojo qué es lo que miraba en esa imagen. Si miraba las caras, si miraba los personajes, si miraba objetos que había en esa fotografía. El sistema, al parecer, acierta casi el 94% de los casos y lo hace en menos de un minuto. No hace falta ser un experto para manejarlos y permitiría uno de esos objetivos, que es una detección temprana, llegar antes a los diagnósticos. La validación de terapias, yo digo, muchas veces, en lo que os contaba David del blog, yo me desespero de las terapias que propone la gente. O sea, todas las anormalidades del mundo, hay quien decía que el autismo es como un imán para todos los sinvergüenzas del mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos que el Lancet, que es otra de las revistas serias, ha hecho una evaluación demostrando que había mejoras que se mantenían en el tiempo. Un programa concreto, la Universidad de Manchester, me da igual. O sea, lo que me importa es que todas las terapias sean examinadas para ver si hay evidencias científicas que justifiquen su utilización o estamos vendiendo humo. Un nuevo órgano que es el microbiota, que son las bacterias de nuestro intestino. Entonces, todos los temas que llevamos diciendo, los problemas de nutrición de las madres del embarazo, ahora sabemos que hay un eje intestino-cerebro, donde aquí veis cómo hay intercambio a través del sistema inmune de mensajes químicos. Entonces, yo creo que esto va a abrir, primero, esa relación con los problemas gastrointestinales que muchas veces refieren los niños, y vamos a ver la posibilidad de reversión. ¿Por qué? Porque, si habéis oído hablar, los trasplantes fecales te permite cambiar ese microbiota del tubo digestivo. Entonces, si realmente ahí lo que está sucediendo, tenemos una herramienta clara e importante. Tenemos robots de asistencia social. Hay en estos momentos 6 grupos de investigación donde están usando robots de distinto tipo simplemente como coterapeutas. Yo siempre digo, no penséis que os vais a quedar sin trabajo, porque siempre lo fundamental es que alguien lo supervise. Pero lo que quería contaros de toda esta historia es que todo esto, no sé si os habéis fijado, son todo noticias de noviembre de 2016. Prácticamente cada semana hay 2 o 3 descubrimientos espectaculares en relación con biología y otros temas relacionados del autismo. Entonces, creo que vivimos en una época importante. Y lo último,
el blog que yo más he leído, de lo que yo he escrito, lo que más ha leído es con este grupo que muchos conoceréis, ¿no? Entonces, mi sorpresa es que más de 700.000 personas leyeron ese post donde se habla del único que falta aquí. Y me escribieron muchos chavales con Asperger diciendo que les ayudaba porque podían explicar cómo era que la gente lo entendiera. Y digo, es el modelo que necesitamos, porque Sheldon Cooper tiene amigos que le quieren, tiene novia, tiene un trabajo bien pagado y se siente útil y valorado. Entonces, no perdéis de vista a Sheldon Cooper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón, por esta magnífica charla, por atenerte al tiempo y por buscarnos un socio nuevo.